Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la profe Mayra Costa. En esta ocasión, para este video, vamos a involucrar el tema del área de estadística, que pertenece al tema específicamente de distribuciones de frecuencias. Vamos a ver dos ejemplos en los cuales vamos a explicar paso a paso cómo realizar una distribución de frecuencia, pero también cómo representarlo gráficamente. Es decir, al final de cuentas ya hemos visto que en el área de estadística pues tenemos que muchas veces tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer? Pues a veces los elementos son o los datos son demasiado complejos. ¿A qué me refiero complejo? No es que sean difíciles, es que son tantos que al final de cuentas el entender la solución de nuestro problema pues a veces como que se complica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque al final de cuentas nuestros datos, en el video vamos a ver ejemplos en los cuales vamos a tener 20 datos. Este procedimiento se hace lo mismo para 20, para 50 o para 1.000.000 de datos. Es decir, al final de cuentas el procedimiento es el mismo, pero la complejidad ya no es la misma, porque aunque a veces tenemos 20 datos, se cree que está bien fácil, de volar lo vamos a hacer, no está tan difícil entenderlo, pero a veces sí se complica. Entonces vamos a elaborar los pasos a seguir para generar una distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Porque al final de cuentas algunos se preguntarán. Bueno, esta distribución de frecuencias, como ahorita dije, pues nos sirve para hacer más simple el razonamiento en los datos y para entender los datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta distribución de frecuencias? Lo que hace es tomar los datos y los trata de agrupar, los trata de clasificar en grupos o clases en las cuales dice, bueno, a ver, tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas acá. Es decir, los separa. Y al momento de separarlo, primero que nada hace un poco más simple el entendimiento de los datos. ¿Por qué? Porque así es más fácil poder comprender los resultados que se están generando de la estadística. Entonces, después de eso lo que trata de hacer, y por eso se llama distribución de frecuencias, es porque distribuye los datos, pero también checa sus frecuencias. ¿Qué significa una frecuencia? Bueno, una frecuencia significa cuántos datos están en cada uno de los grupos, en cada una de las clases. Tengo que observar cuántos elementos hay en el primero, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero y así en todos los grupos que tenga. Entonces, obviamente esa parte es importante, porque obviamente en la que tengamos una cantidad más grande de frecuencias o de apariciones, obviamente en esta parte yo voy a entender que este grupo es el más numeroso y por lo tanto los datos andan principalmente en este grupo. Aún no puedo entrar específicamente en decir cuál es el número, porque eso ya sería un promedio y eso ya entraría en otro video que vamos a ver más adelante, que son las medidas en la cuestión del análisis de datos. Entonces, en este caso todavía no. Vamos a ver un aproximado, un rango en el cual vamos a ver más o menos dónde anda la concentración de la mayoría de mis datos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 20 datos. 20 datos son, digamos, representativos para poder ver una distribución. Muchas veces la distribución de frecuencia le llaman tablas o le mencionan como tablas. Pues sí, la puedes describir así en forma de tablas, pero bueno, generalmente se le llama una distribución de frecuencias, pero en muchos libros de estadística le llaman tablas o lo representan como tablas. Entonces, vamos a tomar nosotros 20 datos. Entonces, de estos 20 datos vamos a ver el paso a paso cómo generar esta distribución, que es en el paso número 4, son 4 pasos en total. Cada uno de los pasos son importantes porque uno me va a llevar al siguiente paso y al siguiente paso. En el último, que es el paso número 4, elaboraremos en este caso la distribución de frecuencias. ¿Qué vamos a hacer además de esto? Porque ahorita al inicio del video les dije, vamos a hacer una gráfica de esta distribución. ¿Para qué y por qué? Porque a veces, muchas veces, cuando uno tiene los datos, dice, ¿sabes qué? No entendí la representación de los datos en grupo. Es decir, aunque me los clasifiques, sigo sin entender, porque al final de cuentas muchas veces estos datos uno los recolecta, pero no es uno el que los utiliza. Hay alguien que me contrató para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ir a presentar los datos que acabo de encontrar, los que acabo de recolectar. ¿Cómo los hago? Pues no se los voy a aventar así todos de cajón. Imagínate que le aviento los 2 millones de datos, pues la persona medio se va a sacar de onda. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a representar, las voy a poner muy bonitas, las voy a estructurar de una forma que la persona me entienda, aunque no sepa nada de estadística, las entienda un poquito más. Entonces, si yo elaboro en tablas o yo las elaboro en grupos, a lo mejor la gente sigue sin entender. Es decir, no comprende todavía cómo es o cómo están dados los datos que se generaron en el estudio. Entonces, bueno, si no me entienden distribuciones de frecuencia, ya me voy a la gráfica. A lo mejor la gente es un poquito como ser humano, estamos más propensos a los dibujos. Entonces, a lo mejor en un dibujo
y estamos más familiarizados también. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues a lo mejor en una gráfica sí lo entiendo, es decir, no lo entendí en distribuciones de frecuencia, pero sí lo entendí en una gráfica. Entonces nosotros vamos a ver en este caso, ahora si no se puede en distribución, bueno, ¿cómo se vería en este caso en una gráfica? Y bueno, vamos a ver diferentes tipos de gráfica. Vamos a ver el histograma, el gráfica de barras y el polígono de frecuencias. ¿Cómo representar esta distribución en estos tres tipos de gráfica y cómo se vería en las tres? ¿Okay? Igual ustedes pueden decidir pues más que más les gusta a ustedes o la que se vea más bonita y dependiendo también de a final de cuentas de qué se estudia, porque hay algunas que ahorita que veamos cuando veamos los ejemplos de las gráficas vamos a ver que algunas se utilizan mucho para ciertos resultados, ¿no? Algunas dicen, bueno, puedes usar la que quieras, pero hay unas en las que se vería más padre con cierto tipo de gráfica, ¿no? Y bueno, vamos a ver los datos. Ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 vienen 20 datos. En estos 20 datos pues podemos decir, bueno, explicación de dónde vienen estos datos puede haber un montón. Al final de cuentas, a lo mejor son ventas, son personas, son carros, son animales, son niños, son edades, son pesos, son, al final de cuentas, los datos realmente son recolectados de algún estudio. Supongamos nosotros vamos a poner, por ejemplo, que estos 20 datos representan la cantidad de viajes que realiza una aerolínea. Es decir, la aerolínea hace constantemente, diariamente, obviamente, una cierta cantidad de viajes. Y hay una persona que va y checa, por ejemplo, el lunes, cuántos viajes hizo la aerolínea en las 24 horas del lunes. Y tiene un total, que a lo mejor fue el valor de 30. Va el martes y vuelve a hacer lo mismo. Y ahora, bueno, no registró 30, registró un poquito menos, el 20, ¿no? Y así se fue en un total, en este caso, de 20 días. Hacemos 20 porque, como decíamos, pues es una cantidad representativa. No es ni poquito, porque si hacemos como de 4 o 5 datos, pues va a ser unas tablas muy pequeñas o muy poquitas clases que pues no se va a ver como que muy bien, ¿no? Entonces tampoco agarramos muchos porque nos tardaríamos el video de 2 o 3 horas, ¿no? Y el video pues no va a durar tanto. Entonces vamos a hacer la de 20, suficiente para que se entienda y se vea cómo está la estructura de la distribución de frecuencia. Entonces, esos son mis 20 datos. Cada dato obviamente fue recolectado, esperando que obviamente estos resultados sean verídicos, sean correctos, sean posiblemente podríamos ser comprobados los resultados. Entonces, estos resultados los tengo ahora. Ahora no voy a ir a presentar, como ya dije, estos 20 datos así revueltos. Voy a hacer una estructura, voy a estructurarlos en una distribución de frecuencias para que se pueda entender un poco más estos 20 datos. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a hacer los 4 pasos que dijimos ahorita y al final el paso número 5, que sería nuestra gráfica. ¿Qué voy a hacer? Pues el paso número 1. Para el paso número 1, yo necesito hacer 2 cosas. Necesito encontrar de mis 20 datos, 2 datos importantes. Uno es este, que es el H, al cual se le asigna al valor numérico más grande que tengo. Es decir, de mis 20 datos, uno de estos tiene que ser el más grande. Si se llega a repetir con otro que es exactamente el mismo, no hay ningún problema, se pone uno, ¿verdad? Pero si en este caso tengo 20 datos, alguien tiene que ser el mayor. Entonces, en este caso, para mi problema, el mayor de todos los datos, pues es este 35, ¿no? Si observamos todos los datos, el mayor es el 35. ¿Qué hago también, además de encontrar el H? Bueno, también es el L. Esta L mayúscula representará el número más pequeño, ahora lo contrario, ¿no? El más pequeñito de todos. Va a haber un mínimo, obviamente, de todos los datos. Entonces, en estos 20 datos, el mínimo es el valor de 9. Este valor de 9, ¿qué va a ser? Bueno, el valor más pequeño. Obviamente nuestros datos van a andar en un rango, ¿no? De 9, para nuestro problema, hasta 35. Aquí andan todos adentro, ¿no? Pero no sabemos la distribución. No sabemos si están más pegados a 35, más pegados a 9 o aleatoriamente distribuidos, no sabemos esa parte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta H y esta L, no mencioné, esta H y esta L obviamente porque la mayoría está hecho en estadística en inglés. Entonces obviamente es Hindlow, entonces al final de cuentas son letras en inglés y por eso se dice ¿por qué H? ¿Por qué L? ¿A quién se le ocurrió? No, son por las palabras en inglés, ¿no? Entonces H es el número más grande, L es el número más pequeño. Eso es todo lo que hay que hacer en el paso 1, pero no confiarnos porque a veces se ve muy sencillo, dicen, está bien fácil, está de volada. No hay que confiarnos porque muchos cometen el error en este paso. Si nosotros tenemos este paso, como ahorita dije al inicio del video, hay una consecuencia, porque si yo me equivoco en el paso 1, quizás el problema va a ser para el paso 2. Es decir, del paso 2 en adelante, todo va a estar equivocado. O del paso 3 en adelante, todo va a estar equivocado. Entonces habrá que tener mucho cuidado,
tomarnos un minuto menos, no, yo creo que 10 segundos, tomarnos 10 segundos en volver a ver los 20 datos y observar que el 35 realmente sea el mayor de todos los datos y que este 9 sea realmente el valor menor de todos los datos. Doy una ojeada, volteo a ver y digo sí, es correcto, estos datos están correctos. Entonces ahora sí me voy al paso número 2. Paso número 2, ¿qué me pide? Bueno, para el paso número 2 yo necesito encontrar cuántas clases o cuántos grupos tienen o va a tener mi distribución de frecuencia. Es decir, yo en algunos temas, perdón, mejor dicho, en algunos libros nos dicen, dime cuántas clases quieres, dime cuántos grupos quieres. Pero ¿qué va a suceder cuando yo digo la cantidad de grupos que yo quiero? Va a presentarse muchos grupos con 0. Es decir, va a haber algunos en los cuales no va a haber ningún elemento. Entonces, para desperdiciar esa parte, hay una fórmula que se utiliza en algunos libros que la manejan, en el cual se utiliza una formulita para poder detectar un aproximado al grupo de clases. Entonces, para poder saber exactamente cuántos me convendría, es decir, cuál es la cantidad más compacta de grupos en las cuales trate de evitar esa cuestión, trate de evitar que algunos grupos, o que casi todos, o que muchos, tengan 0. Entonces, esa formulita es la siguiente. Yo voy a asignar para el paso número 2 el valor de K al número de clases, o llamado también en algunos otros libros número de grupos, número de clases. ¿Qué son clases? Bueno, como decíamos, voy a tener los 20 datos, pero los voy a separar en grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, o llamado en otros libros clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, etc. Dependerá de cuántas clases tenga mi ejemplo, ¿no? Pero este valor de K va a ser el número de clase, obviamente otra vez, la K de clase. Entonces, al final de cuentas, este va a representar el número de clases. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuántas clases va a tener mi ejemplo? Bueno, con la siguiente fórmula, aunque no sea así tal cual, pero vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar esta que es 2 elevado a la K. El 2 siempre va a ser, no va a cambiar, no se va a modificar o se va a cambiar dependiendo de cuántos datos tengamos, no. Siempre va a ser 2. Esta potencia de la K obviamente es el número de clases que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este 2 a la K siempre va a ser así. ¿Qué voy a tener que demostrar? Bueno, que este valor de 2 a la K sea mayor a h. Es decir, mayor al número que tengo allá. Es decir, para nuestro ejemplo, este 2 a la K debe ser mayor a 35. Para nuestro problema. Para otros problemas, obviamente, va a cambiar dependiendo de cuál es el valor del h. Pero en este problema en particular, para nosotros, pues es este valor de 35. De manera general, pues se dice h, ¿no? Se dice h. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle valores acá. El que yo quiera, pues sí, realmente el que tú quieras. Nada más, eso sí, ¿qué trato de buscar? El valor de K, o el número de clases realmente. El número de clases va a ser el valor de K. El valor de K que haya sido el primero en hacer y cumplir esto que dice aquí. El primero, no el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, porque obviamente aquí va a haber varios valores de K que van a cumplir esta condición. Que 2 a la K, es decir, la respuesta de esta fórmula, sea mayor a 35. Entonces, sí va a haber varios valores, y muchos de hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar el primero que lo haya hecho. ¿Okay? El primero. Entonces, podemos intentar tantear, atinarle, o de corazonada, o a mí me late, yo creo que es este, profe. Ustedes agarren el valor de K que quieran. Nada más, eso sí, hay que garantizar que sea el primero. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues en este caso checando el anterior. El anterior valor de K no lo tuvo que haber hecho. Si el anterior valor de K no lo hizo, entonces quiere decir que tú estás tomando el primero que lo hizo. Si te das cuenta que el anterior sí lo hizo, dices, creo que no agarré el primero, agarré a lo mejor el segundo o el tercero. Entonces, bueno, te vas anterior, 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 hasta que encuentres el primero que lo haya realizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues aquí yo voy a agarrar un valor de K, el que yo quiera. ¿Qué voy a agarrar aquí como valor de K? Bueno, en este caso yo voy a agarrar, por ejemplo, el valor de K igual a 5. Digo, yo agarro K igual a 5. Y entonces, si yo tomara esta fórmula, ¿cómo me quedaría a mí? Pues me quedaría 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5 es una potencia. Ojo, no da 10. Porque ahora ya nos están pensando que nos va a dar 10. No, 2 por 5, 10. No se multiplica. Este 5 que está acá arriba va en este caso a representar la cantidad de veces que se multiplica la base, es decir, el 2. Es decir, tengo 5 veces repetido el 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pero estos se van a
Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Quiere decir que esta respuesta me da 32. La pregunta es si este 32 cumple que sea mayor a 35. Y pues 32 mayor a 35, no. Entonces quiere decir que esto no se cumple. Por lo tanto, mi ejemplo no va a tener 5 clases. O sea, lo descarto. No tendrá 5 clases. Vamos a ver si en este caso tenemos más. Pero si yo observo aquí, 32 está casi muy cercano a 35. O sea, quiere decir que ya no le falta mucho, ¿no?, para cubrir o cumplir esta condición. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro lo siguiente. K igual a 6. Ahora, no agarramos decimales, solamente son valores de K enteros, porque no voy a tener 4.3 grupos. No, son enteros todos. Entonces, el siguiente valor de K que tomaría sería el 6. Vamos a ver si el 6 cumple con la condición. El 2 a la 6. ¿Qué va a pasar con el 2 a la 6? Pues en este caso, para las operaciones que llevábamos, pues ahora vamos a tener 6 valores, en este caso, de 2. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, pero este 32 por este 2 me queda un valor de 64. Y la pregunta es otra vez la misma. Este 64 es mayor a 35 y entonces aquí dirán, no, maestra, pero es que es por mucho. No importa, no importa porque sea por mucho, que sea por el doble, el triple, lo importante es que cumpla esta condición de que cubra al dato más grande, es decir, que sea mayor a él. Entonces, ¿este 64 es mayor a 35? Sí, es correcto. Quiere decir que acabamos de encontrar el primer valor de K que cumplió esta condición, que 2 a la K sea mayor a 35. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener que este valor de K es el bueno y que entonces mis grupos van a ser, clases. Va a ser en este caso un total de 6 clases. Entonces vamos a hacer en este caso 6 clases o 6 grupos. Vamos a tener un total de 6. ¿Cómo? Ahora la pregunta, bueno, ya tengo 6, pero ¿cómo voy a saber de dónde hasta dónde va a estar cada uno de estos grupos? Es decir, de qué número hasta qué número. Bueno, eso lo va a decir el siguiente paso. Entonces, hasta aquí, espero vayamos bien, vayamos entendible un poquito con la cuestión de los ejemplos. Y bueno, vamos a pasarnos ahora al ejemplo, en este caso, ahora este mismo ejemplo, pero en el paso número 3. En el paso número 3, ¿qué voy a hacer? Como les mencionaba, son 4. En el paso número 3 voy a buscar el intervalo de amplitud. Intervalo de amplitud, que de hecho se le da la letra D, pues obviamente con las intervalos. Entonces, al final de cuentas, intervalo de amplitud. Este intervalo de amplitud tiene el nombre, probablemente como su nombre lo dice, ¿no? Amplitud. ¿Qué tan amplio? ¿Qué tan amplio va a ser el intervalo? ¿Qué tan amplio va a ser el rango de cada clase? Este nos lo va a decir. Este nos va a decir más o menos cuál va a ser la amplitud de cada una de mis clases. Entonces, este intervalo de amplitud sí tiene una fórmula. Esta fórmula, tal cual, hay que sustituir las variables que nos pidan y lo único que nos pide es redondear. Nos pide que redondeemos el resultado porque los resultados que nosotros vamos a generar pues son resultados enteros. Entonces nos pide que redondeemos el resultado sabiendo que, bueno, de punto 0 a punto 4 el entero se queda como está y de punto 5 a punto 9 el entero sube, en este caso, al siguiente decimal. Entonces, ¿esta fórmula cuál es? Bueno, la fórmula es H menos L entre K, ¿ok? Esa es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a hacer que el valor de H que tenemos en el paso número 1, que es el valor de 35, le vamos a restar el valor de 9. Pero este resultado lo vamos a dividir entre K, es decir, lo vamos a dividir entre el número de clases que tengo acá, que son 6. Entonces, este resultado, bueno, hay que tener mucho cuidado. Primero vamos a hacer el 35 menos 9, y cuyo resultado lo vamos a dividir entre 6. Entonces, en este caso, el valor de 35 menos 9 me da 26. Este 26 dividido entre 6, pues genera que el valor de la I sea el valor de 4.3. No voy a agregar más decimales porque, como ya mencionamos ahorita, vamos a redondearlo. Entonces, con que sea un decimal, con un decimal me es suficiente ubicar si este decimal me dice si se queda así como está o va a redondearse hacia arriba. En este caso es 4.3. Como está por debajo de la media, pues este 4.3 significa que la I me va a quedar igual a 4. Es decir, este va a ser el valor de la I
que voy a tomar como intervalo de amplitud. Ahora, no significa que nuestras clases van a tener un rango de 4 datos, no. Significa una distribución que ahorita vamos a hacer a continuación en la parte de decir, bueno, cómo va a ir generada cada una de las clases y de dónde a dónde van. Esta ahí nos va a servir, pero no significa que cada grupo va a tener 4 elementos nada más, ¿ok? Pero sí es bien importante recordar que se redondea, ¿ok? Se debe redondear el resultado. Y bueno, nos vamos al paso número 4. En el paso número 4, pues es obviamente elaborar nuestra distribución de frecuencias, es decir, hacer esta generación, ahora sí, pues que de dónde a dónde vamos, checar cuántos datos hay, porque si ustedes se fijaron en el ejemplo, hasta ahorita no habíamos hablado nada con respecto a los demás datos, es decir, no habíamos hablado de qué otros elementos, además del 35 y del 9, están o componen nuestro problema. Eso ni nos interesó. Nos concentramos solamente en H y en L y con esos trabajamos, pero en esta última parte sí los vamos a tomar en cuenta. Este paso 4 es ahora sí generar, como dice el tema, su distribución de frecuencias. ¿Qué voy a hacer? Pues hay muchas formas de construirlo, pero yo recomiendo la siguiente, por la cuestión de que muchas veces hay muchos errores o constantemente en los exámenes me presentan muchos errores similares. Entonces, voy a tratar de construirlo de la forma en la que creo que va a ser un poco más sencilla la elaboración de esta distribución. ¿Qué voy a hacer? Pues primero que nada tengo que saber cuántas clases voy a tener, cuántos grupos. Y bueno, esto ya dijimos que nos lo genera el paso número 2, que dice que vamos a tener 6 clases. Es decir, yo voy a tener la clase número 1, que bueno, yo le hago esta nomenclatura de poner C, que significa clases, o lo asigno para clases. Clase número 1, la clase número 2, la clase número 3, la clase número 4, la clase número 5 y finalmente la clase número 6. ¿Ok? En este caso, para estas 6 clases que nos dicen el paso número 2, yo tengo que saber de dónde hasta dónde van cada una de estas clases, es decir, de qué número hasta qué número. Pues bueno, nosotros ya sabemos que nuestros datos van desde el 9 hasta el 35. Obviamente yo sé que en automático mis grupos no van a tener ningún valor antes del 9. Entonces, si yo no voy a tener ningún número antes del 9, no me convendría empezar antes del 9, ¿no? Entonces me convendría empezar mínimo en el 9, ¿no? Que sí sé que sí está en el grupo de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta clase número 1, primero que nada, como les digo, estructuro todo esto, pero esta clase número 1 va a empezar siempre en el número más pequeño. Ahora, ¿por qué como primero esto? Pero ¿por qué esto y no mejor vamos haciendo una por una? Por lo siguiente, porque a veces se agarran como hilito de media y se agarran todas como 20,000 cuando nada más eran 6, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí la clase número 1 dijimos va del número más pequeño. ¿Quién es el número más pequeño? Pues en este caso para nuestro problema, pues es el valor de 9. Ahora decimos, bueno, de 9, empezamos en el 9, perfecto. Ahora, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta 10? ¿Hasta 11? ¿Hasta 12? ¿Hasta qué número vamos a abarcar? Y entonces es para eso que utilizamos este valor de I. Entonces realmente este valor de 9 en general es nuestro valor de la L, ¿no? El número más pequeño. Ahora, ¿hasta qué número va a ser? Bueno, en este caso va a ser hasta este valor de L, pero sumándole el valor de la I. Es decir, para nuestro ejemplo, pues sería el valor de 4, ¿no? Que fue el resultado que nos salió redondeado, pues en este caso para nuestro problema. ¿Cuánto nos queda el valor de 9 sumándole 4? Pues el resultado en este caso me da 13. Le voy a poner aquí una línea para representar, no es resta, no es resta. Es una línea que dice de dónde hasta dónde va. En este caso mi clase 1 va del 9 hasta el 13. Hasta ahí vamos a abarcar. Es decir, para esta clase 1 abarca el número 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Todos estos datos van aquí adentro. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver acá otra cuestión. Ahora, ¿qué sigue? Clase número 2, perfecto. Ya sé que va del 9 hasta el 13. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Clase número 2. ¿Dónde va a empezar la clase número 2? Ojo, la clase número 2 no empieza en el 13. Es decir, no va a empezar en este donde me quedé. Tiene que empezar en uno diferente. ¿Por qué? Porque si aquí empieza en el 13, lo que va a ocasionar es que dupliquemos resultados. Voy a tomar en cuenta ciertos elementos, tanto arriba como abajo, anotados 2 veces, y eso lo tengo que evitar. Entonces, ¿dónde voy a empezar? Pues la clase número 2 va a empezar en el sucesor del 13, es decir, pues como estamos hablando de los enteros, pues sería en el número 14. Y dirá, bueno, ok, en el 14.
¿Y ahora hasta dónde? ¿No? Pues otra vez la I me vuelve a ayudar, ¿no? Esta I es volverle otra vez en esta parte a sumar el valor de la I. ¿Cuánto me da? Pues a 14 le sumo 4, me queda 18. Y así vamos haciendo la estructura de todas las clases, es decir, pues la siguiente tiene que empezar en el 19, y si a 19 le sumo 4, me queda 23. El 23 después de este va el 24, y si al 24 le sumo 4, me queda 28. Y si a este 28, pues obviamente le hago su sucesor, pues sería en este caso el valor de 29. Y si al 29 le sumo nuevamente 4, me queda 33. El consecutivo de 33, pues es el 34. Y si al 34 le sumo nuevamente 4, pues esto me daría el resultado de 38. Y entonces esa sería la estructura de cada una de mis clases. Es decir, sin olvidar que a todos le sumamos la I, le sumamos I, le sumamos I. Ojo, esta I es siempre a todas las clases, a todas. Todas van a tener el mismo valor de la I, pero nada más para este problema. ¿Estamos de acuerdo? Si hay otro problema que tiene otro valor de la I, bueno, eso ya dependerá de la estructura del problema. Pero si la I vale 2, bueno, a todos le vamos a poner 2. Pero eso va a depender del problema. Va a depender de H, de L, de la K, de cuánto me salió acá, cuánto me salió el redondeo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y dices, bueno, perfecto. Ya sé que la clase 1 va del 9 al 13, del 2, la clase 2 va del 14 al 18, y así nos vamos generando en este caso la estructura de todas las clases. Y dices, bueno, perfecto, ¿y ahora qué hago? Bueno, por último, en este caso lo que voy a hacer, bueno, yo voy a borrar la parte de los puntos en azul para que no se vea y no nos estorbe un poco en la visualización. Estos valores en este caso ahora, dices, bueno, ya sé cuántos, cómo está la estructura de cada clase y ahora qué tengo que hacer, porque recordemos que dijimos que en un inicio esta era la cantidad de viajes que realizaba una aerolínea para, en este caso, diariamente. Entonces realmente estos valores que están aquí, pues el valor de 9 dijimos que era la cantidad más pequeña, pero realmente esta es la cantidad de viajes, ¿no? Al final de cuentas, cantidad de viajes. Ahora, pero nos falta otra parte bien importante. Digo, bueno, perfecto, ya tengo los grupos que digo, va del 9 al 13, del 14 al 18, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar los números y voy a decir, hey, ustedes acomódense en donde corresponda, ¿no? A ver, tú 30, a ver dónde vas, tú vas aquí. A ver, tú 20, ¿dónde vas? Tú vas aquí. Y entonces empiezo a hacer eso. La estructura de acomodar quiénes van en cada clase y finalmente contar, como dijimos al principio, a lo que se le llama frecuencias. Frecuencias. Estas frecuencias son la cantidad de elementos que tiene cada clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo en este caso la primera clase. La primera clase va del 9 hasta el 13. Ya dijimos 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, la estructura es analizar de mis 20 datos, checar, en este caso, cuántos elementos hay de esta clase. Es decir, a lo mejor marcarlos con algún color específicamente, con alguna marca. Bueno, yo no traigo tantos colores, pero voy a checar en este caso cuántos elementos hay. Bueno, trataré de ver si puedo completar con los colores que traigo, pero en el caso que ustedes no tengan los colores necesarios, pues a lo mejor lo que ustedes harían o les convendría es ponerle una figura, ¿no? Un círculo, cuadrado, una rayita, tachado, no sé, algo que los haga marcar que pertenecen a clases diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, del 9 hasta el 13, ¿qué voy a hacer? Vamos a marcar cuántos elementos tenemos de estos 20, ¿no? 9 al 13. Pues aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo el otro, que también es el 13, y creo que vamos y damos otra ojeada y decimos, bueno, del 9 al 13, 9 al 13, 9 al 13, no hay otra. Nada más tenemos estos valores. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Quiere decir en este caso que aquí voy a tener una frecuencia de 5. ¿Ok? Ahora vamos a tomar otra clase. Clase número 2. Del 14 hasta el 18. Esta va del 14 al 18. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿no? 14, 18. Muy bien. Nos concentramos de dónde a dónde va. 14 a 18. Aquí hay 1. 14 a 18. 14 a 18, 14 a 18, 14 a 18, esta penita si lo alcanza, 14 a 18. Y vemos que en este caso, pues la estructura nos dice que solamente tenemos 4 elementos, entonces aquí vamos a poner
pues número 2, solamente son 4 elementos. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con el acomodo. Muy bien, del 19 al 23, es decir, 19, 20, 21, 22 y 23. Vamos a ver cuántos elementos en este caso tengo de este rango, de esta clase número 3, ¿no? Vamos a ver, 19 al 23. Pues 19 al 23, aquí hay uno, aquí hay otro, 19 al 23, 19 al 23 también está este, 19 al 23, le damos otra ojeada y no hay otro, ¿no? Nada más tenemos estos 4 que marcamos en azul, del 19 al 23. Ahí está. Siguiente valor, vamos a buscar ahora entre el 24 y el 28. Bueno, de los que no tenemos marcados, vamos a ver cuántos son, en este caso, que cumplen el rango del 24 hasta el 28. Y bueno, empiezo a observar 24, 28, 24. No, pues no hay ninguno, ¿no? Observamos otra vez. No, no hay ninguno. ¿Qué sucede cuando no hay ningún elemento para una clase? Se deja en blanco, se ignora esta clase, pues no se supone que estamos omitiendo esta parte de que no haya ceros. Pues sí, pero sí puede ocasionarse que de repente dentro de las mismas clases haya 1 o 2 que tengan ceros, pero no que haya muchos que tengan ceros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues aquí cuando no tenemos ningún elemento, pues aquí se pone el valor pues de 0, ¿okay? Se pone 0 como resultado. Del 29, en este caso del 29 hasta el 33, tengo que observar cuántos elementos tengo para este. Pues vamos a ponerlo con un color igual, pero de otra figura distinta, ¿no? Del 29 al 33, tenemos 29, 33. 29 al 33, aquí hay 1, 29 al 33, 29 al 33, 29 al 33, 29 al 33 y 29 al 33. 2, 4, 6. En este caso, observo que tenemos un total de 6 elementos. Sí, vamos a ver, volvemos a observar 29, 33, 29, 33, 29, 33, 29, 33, 29, 33. Y me queda uno nada más que todavía uno he marcado, pero no pertenece a esta porque esta nada más va hasta el valor de 35, ¿no? Entonces, en este caso, tendremos el resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 datos. Entonces vamos a ponerle aquí el valor de 6. ¿Ok? Muy bien. Y pues la última que me queda, pues es en este caso la última clase, ¿no? Que va del 34 hasta el 38. Y dirán, oye, pero ¿por qué no hacemos hasta el 38, no? Si nada más había pues el 35, que es el más grande, ¿no? Al final de cuentas eso no depende de la clase. La idea es que vamos haciendo brinquitos, como si fuera una ramita, y va a llegar un momento que obviamente vamos a brincarlo, ¿no? Obviamente a lo mejor no vamos a saltar. Entonces, aquí da del 34 al 35, pues en este caso entra este número 35, que es el único que no voy a marcar, y que pues aquí nos dicen que este resultado solamente es 1 nada más. Entonces, ya lo elaboramos. Esta parte de aquí es a lo que se le conoce distribución de frecuencia. Que les decía que algunos le llaman tabla. ¿Por qué le llaman tabla? Bueno, porque algunos le ponen aquí una tabulación y la hacen ver como si fuera una tablita, ¿no? Y por eso muchas veces le llaman tablas. Entonces, ¿qué observamos de los datos? Ojo, parte bien importante es que el resultado de aquí me tiene que dar 20. Y decimos, a ver, 6 y 4, 10, 19 y 1, 20. 20, sí, son 20, ya lo hicimos. No necesariamente, puede ser que algún error tengamos en la distribución. Hay diferentes combinaciones que nos pueden dar 20. Pero si nos dan 20, quiere decir que al menos estamos tomando todos los datos. Aquí no me puede dar menos de 20. Si me da menos de 20, quiere decir que algún número se me fue. Entonces a veces no marcamos los números y queremos hacernos los valientes y anotamos así al azar y veo así a ojo de buen cubero, creo que son tantos, y cuando saco el total me da 19. Quiere decir que dejé uno afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces tiene que dar al menos 20. ¿Qué sucede si en este caso me da más? Pero me dio 24, o 21, o 20, perdón, 22. Dice, espérate, ¿qué pasó? No puede darnos más de 20, porque si yo tengo 20 en un inicio, no se multiplican, ¿ok? No hay mitosis, no se generan, dice, por generación como los gremlins, le echas agua y salen mal. No, eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, son 20 originales, 20 al final, ¿ok? 20 en un inicio, 20 hasta el final. Entonces, si a mí me llega a pasar que tengo más elementos, entonces aquí tengo que checar esta parte de aquí.
porque a lo mejor estoy generando duplicaciones en los datos. Estoy tomando números que estoy contando tanto en una clase como en otra, y eso está equivocado. Dijimos que cada elemento pertenece a a final de cuentas, a una única clase o a un grupo, ¿okay? No puede ser a dos o tres, no puede pertenecer a varios, ¿okay? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya tenemos la distribución, vamos digamos, a comprobar igual, observar otra vez que sean estos resultados, pero es importante que aquí me dé el resultado de 20. Eso me da confianza de que los resultados pues, son correctos y que si me da el total, en este caso, la cantidad que yo tenía en un inicio, ¿no? Muy bien, entonces en esta cuestión ya tengo elaborada la distribución de frecuencias, pero como dijimos, a veces así como que digo, órale, chido, no entendí, ¿no? O sea, no entiendo todavía, no comprendo cómo está la estructura de estos datos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a lo mejor puedo hacer una presentación diferente. O sea, si en la tablita no se entiende, pues me voy a la parte de elaborarlo de una forma distinta, ¿no? Elaborarlo, por ejemplo, en una gráfica que sea más simple o más entendible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues esta la voy a presentar en diferentes tipos de gráficas. Dijimos que íbamos a ver un total de 3 gráficas, ¿no? Entonces, en el paso número 5, le vamos a poner aquí la parte de graficar, ¿no? O de obtener su gráfica. Las gráficas que dijimos que íbamos a tener, pues es el histograma. Ese es uno. El mismo resultado, pero en este caso lo voy a poner, bueno, ahorita voy a poner mejor el siguiente. Voy a ir estructurando cada uno para ver el espacio que voy a utilizar, ¿no? Entonces, tengo la respuesta. ¿Qué voy a hacer? La voy a mandar al histograma. ¿Qué nos deja el histograma? El histograma es como una gráfica de barras realmente, pero la gráfica de barras pues todavía nos da un poquito de espacio entre una barra y otra, y el histograma no. El histograma están todos bien apretaditos, todas las barritas están una apretadita al lado de la otra, entonces no nos deja mucho espacio. Las barras van una al lado de la otra hacia atrás. Entonces, en esta cuestión el histograma puede ser vertical o horizontal. La mayoría utiliza obviamente el horizontal porque siempre estamos acostumbrados a verlo de forma horizontal y hacia arriba las gráficas. Pero algunos a lo mejor les gustará verlos de forma, en este caso, las barras de forma horizontal y no de forma vertical. Nosotros vamos a usar ver las barras de forma vertical, es decir, las gráficas o las barras hacia arriba, en este caso, o en forma de vertical. Y bueno, entonces vamos a ver en este caso cómo se vería en un histograma, vamos a ver cómo estaría la distribución. Y bueno, vamos a generar en el eje de las X, en este caso, ahí dispensan la rayita, pero a veces están medio chuecas, pero no traje la regla. Vamos a hacer en este caso el eje de las X para poder aquí poner las clases. Y en este caso de acá vamos a colocar pues las frecuencias. ¿Okay? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues tengo 6 clases, ¿no? Entonces vamos a hacer en este caso la separación. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, aquí voy a poner el espacio reservado para la clase 1, para la clase 2, clase número 3, la número 4, la clase número 5 y finalmente para la última clase, que es la número 6. No tiene que ser milimétrico, pero hay un aproximado que de preferencia todas sean exactamente del mismo rango, ¿no? Entonces vamos a ver, en la parte horizontal o en el eje de las X van nuestras clases, nuestra cantidad de clases, ¿no? Algunos a lo mejor le ponen, en lugar de ponerle clase 1, le ponen de dónde a dónde van, es decir, a lo mejor le ponen de 9 a 13 para que se entienda un poco más, también es válido. Ahorita vamos a hacerlo a lo mejor en la siguiente gráfica, para que vean que no nada más es con clases, podemos poner los números, ¿ok? Pero pues se va a ocupar a lo mejor un poco más de espacio, ¿no? Entonces, en la parte del eje de las Y o del eje vertical, en este vamos a representar las frecuencias como barras, como si fueran edificios, en pocas palabras. Un edificio al lado del otro, pero pegaditos, es decir, a lo mejor están compartiendo pared, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar con el histograma, ¿no? Los edificios están pegaditos uno al lado del otro, porque no hay espacio, como les digo, para poder decir, bueno, como que quiero mi espacio. No, aquí no hay espacio, aquí hay uno pegado al lado del otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Clase número 1 tuvo una frecuencia en este caso de 5, aquí nos da la respuesta de 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la marca de 5 y entonces voy a hacer un edificio que de hacia arriba
ahí lo más derechueco que se pueda. Aquí pueden utilizar regla, le pueden poner colores, pero como yo le digo a mis alumnos, bueno, que esté bien bonita, con colores y con dibujada y hasta con regla, milimétricamente exacta, todo lo que ustedes quieran, pero si la gráfica está equivocada, si los resultados están mal, pues dispénsenme, no importa que esté muy bonita, pero está equivocada, ¿no? Entonces, aunque esté chueca, esté con lápiz, esté borrada, esté toda bien fea, pero si las respuestas están correctas y la gráfica se entiende que sí es un histograma, aunque esté bien chueco, porque a lo mejor a mí también a veces me sale chueco, ese va a estar correcto. Entonces hay que tener mucha precaución y garantizar que esta respuesta al paso anterior esté correcto. ¿Ok? Muy bien, vamos a la clase número 2. La clase número 2 tiene una frecuencia de 4, entonces vamos a tomar a la altura del 4, 1, 2, 3, 4, es decir, a esta altura, más o menos igual, hacer exactamente lo mismo. Trazar un edificio, pero si ustedes se fijan, entre este y este no hay ninguna separación, están pegaditos, uno al lado del otro, están pegaditos, ¿ok? No hay separación. Clase número 3 también tuvo una frecuencia, en este caso, de 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a la misma altura, ¿no? Pero no quiere decir que lo voy a poner igual. Tenemos que tenerle ahí, ya ven, les digo, ya me fui chueca. La separación, ¿ok? Tengo que poner su separación. Aquí está, de 4 y de 4 la clase número 3. Siguiente clase, y esto es bien importante. Clase 4 tiene 0. ¿Qué hacemos con el 0? Ah, no la dibujamos, ¿no? ¿Se acabó qué? ¿Es el 0? No, se tiene que dibujar. ¿Qué voy a hacer aquí? Para la clase 0 se dejó un espacio para la clase 4. Yo no sabía que a lo mejor era 0, no me acordé, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer con él? Se deja el espacio. Quiere decir que nos brincamos a la otra, que es ahora la clase número 5. Pero el espacio que se reservó para esta clase que tiene frecuencia de 0 se respeta. ¿Ok? Nos vamos a la clase número 5. En este caso sería frecuencia de 6. Entonces vamos a tomar un elemento más para arriba. Y entonces vamos a tomar que aquí el edificio lo vamos a hacer pues un poquito más grande, porque este es el más alto de todos. Y ahí más o menos algo de buen cubero por ahí. Ahora, hay que tomar en cuenta, dijimos que eran edificios, pero esta línea aquí termina, ¿ok? Este espacio fue el reservado para esta clase número 5. No puedo tomar un espacio que esté en este lado, es decir, que abarque otras clases, no. Aquí tengo que levantar el edificio, ahí más o menos, nomás como les digo, derechueco que se pueda, ahí nomás derechueco, ¿ok? Y ahí quedaría. Es decir, es un edificio respetando la clase número 4 que tiene frecuencia de 0 y la siguiente tiene en este caso hacia arriba, sin involucrarme o tomar el espacio de alguna otra clase, ¿ok? Y finalmente la clase número 6 pues tiene una frecuencia pues de 1, que en este caso pues es un numerito, pues es un pequeño edificio, ¿no? Entonces hasta aquí llegaría, ¿okay? Hasta ahí da. ¿Muy bien? Este es en el caso del histograma. Espero que hayan entendido ahí hasta aquí la parte de la gráfica. Este es el histograma. Tiene la característica, como mencioné otra vez, es que está uno pegadito al lado del otro. La siguiente gráfica que podemos, además de esta, utilizar para representar una distribución es la gráfica de barras. ¿Qué tiene de característica? Pues es muy parecida al histograma. La única diferencia es que aquí sí nos dan un poquito de espacio. Es decir, nos dan un poco de chance de tener espacio entre una clase y otra. Entonces, vamos a poner ahora aquí, en este caso, gráfica de barras. Gráfica de barras. ¿Qué voy a hacer? Pues lo mismo, voy a utilizar aquí, en este caso, el eje de las X para las clases, el eje de las Y para las frecuencias. Entonces aquí voy a poner igual las clases, acá voy a poner frecuencias. Y bueno, vamos a hacer aquí igual la separación, pero dijimos ahorita, para la separación ya no le voy a poner clase 1, clase 2, clase 3. Vamos a poner los números. Por ejemplo, la clase 1 dijimos que va del 9 al 13, la 2 va del 14 al 18, la siguiente va del 19 al 23, la siguiente va del 24 al 28, la siguiente va del 29 al 33 y la última va del 34 al 38. ¿Okay? Entonces también se puede poner los números, en lugar de ponerle clase 1, clase 2, 3, 4, 5.
¿Ok? Muy bien, pero seguimos con las mismas respuestas, ¿no? 5, 4, 4, 0, 6 y 1. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí en este caso voy a hacer lo mismo, vamos a tomar la altura de 1, 2, 3, 4, 5 y a esta altura, más o menos, voy a generar igual un edificio, pero el edificio no tiene que abarcar todo el espacio como en el histograma, con que hagamos la gráfica más flaquita, es decir, el edificio más delgadito. Voy a atravesar un poquito aquí para hacerlo ahí más o menos, algo así. Es decir, que si yo tenía este espacio, nada más voy a tomar un poco menos, no tengo que usar todo el espacio. ¿Ok? Este es para la clase número 1, que iba del 9 hasta el 13. Clase número 2, del 14 al 18. Pues igual, en este caso tuvo una frecuencia de 4, entonces también igual ahí, más o menos a la altura, y como la otra también más o menos tiene los mismos valores, pues ahí a ojo de buen cubero, más o menos ahí, medio derechueco, como les digo, mira, por ejemplo, ya me salió algo chueco. En este caso ahí, lo más derechito que se pueda. Y acá hacemos exactamente lo mismo. Respetando que estas dos tenían una frecuencia pues de 4, ¿no? Clase número 4. ¿Qué sucede para la clase que va del 24 al 28? Dijimos que va a ser igual como ahí arriba, se respeta su espacio y nos vamos a la siguiente, nos brincamos. En la siguiente tenemos una frecuencia de 6, entonces quiere decir que más o menos aquí, a la altura de donde anda el 6 más o menos, pues vamos a hacer ahí un edificio igual, con una altura de 6, que no necesariamente va a abarcar todo el espacio que se reservó, y que para la última, que es 34 al 38, pues tuvo una frecuencia de 1, entonces más o menos ahí a la altura del 1, hago ahí igual un edificio, y bueno, ahí está otra gráfica para esta distribución de frecuencias, que es la gráfica de barras. ¿Ok? Y bueno, dijimos que íbamos a ver 3. La última se llama polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias es realmente muy útil cuando tenemos varias cosas que graficar, por eso les digo, depende mucho de cuál es el tipo de estadística que estás haciendo. Si tú tienes un solo resultado, pues se ve padre, ¿no? Es una gráfica como de línea, que algunos le llaman de línea. Entonces este polígono de frecuencias muchas veces se utiliza para a lo mejor comparar dos resultados, es decir, por ejemplo en ventas se utiliza mucho en las ventas, ¿no? Comparar el año actual con el año anterior, ¿no? Entonces decimos, bueno, si comparo las ventas del año anterior con las de ahorita, mes por mes, ¿cómo se ve la diferencia, ¿no? Entonces en este polígono de frecuencias, pues como es de línea, pues se comprende un poco más. En cambio, si uso de barras, pues poner una barra sobre otra barra como que no se entiende muy bien. En este caso el polígono de frecuencias es más entendible en estas cuestiones, ¿no? Entonces el polígono de frecuencias que utiliza, igual, clases en la parte horizontal, clases en la parte vertical. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar lo mismo, la única diferencia, como les digo, es que en esta parte vamos a tener líneas, ¿okay? Entonces igual vamos a tener aquí las clases y acá vamos a tener las frecuencias, ¿okay? Y bueno, vamos a tomar igual, aquí voy a poner otra vez clase número 1, clase número 2, la clase número 3, la clase número 3, otro espacio para la clase número 4, otro espacio para la clase número 5 y finalmente para la clase número 6. Voy a borrar esta parte que no lo voy a ocupar. Muy bien, ¿qué nos pide el polígono de frecuencias? Pues obviamente hacer líneas, ¿no? Pero era como cuando uno era niño y le compraban un dibujo, no sé si ustedes tuvieron, dibujos de esos donde hacías una figura, pero era ir siguiendo o trazando la línea, siguiendo números, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando terminabas se hacía una figura, ¿no? Entonces eso es más o menos lo mismo. Primero tengo que trazar los puntos, y ya trazando los puntos, entonces ya trazo esa línea que vamos a ir siguiendo para hacer este polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ese punto, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Dónde se va a acomodar? Bueno, se trata de acomodar a la mitad del espacio que yo reservé. ¿Por qué no lo hago sobre estas líneas? Es decir, ¿por qué no lo hago sobre esta comita? Porque si yo pongo el punto aquí, yo realmente no voy a saber si es de la clase 1 o si pertenece a la clase número 2.
Entonces, ¿cómo saber a quién pertenece? Pues colocarlo exactamente, no digo que exactamente, bueno, ¿qué dije exactamente? Bueno, más o menos a la mitad del grupo que yo tengo, es decir, a la cantidad que yo tengo aquí. Es decir, si yo separé este espacio, pues voy a hacerlo ahí más o menos a la mitad. A la mitad me voy para arriba, ¿hasta dónde? Pues hasta donde diga en este caso su frecuencia. Es decir, para aquí voy a poner el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a poner el 5. Entonces quiere decir que aquí voy a tomar el 5 y me voy a venir hasta acá arriba y ahí más o menos, por ahí más o menos, a ojo de buen cubero, por ahí, va a ser el valor en este caso que representa la frecuencia. Ahí está el puntito. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede para la clase número 2? Tuvo una frecuencia de 4, entonces voy a irme a donde está el 4 y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, más o menos ahí a la mitad, por ahí, más o menos como por aquí, más o menos como por aquí, ahí debe andar más o menos el punto. En el siguiente hago lo mismo, más o menos a la mitad, me voy para arriba, a la altura de este porque también me salió 4, también coloco el siguiente punto. Ahora, parte bien importante es el siguiente, pongan atención, porque en el siguiente, ¿qué sucede? En el siguiente dijimos que era el del 0, ¿no? Entonces, ya aquí cómo le hacemos, ¿no? Acá dijimos, bueno, respetamos. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Dónde está el 0? Pues recordemos que aunque siempre nos dicen es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, nos vamos diciendo, el 0 realmente está representado en el eje horizontal. Entonces el 0 realmente está sobre este. Entonces, si esta clase me salió 0, entonces quiere decir que el punto debe de estar ubicado sobre la línea. ¿Okay? La clase número 5 pues tuvo una frecuencia de 6, entonces quiere decir que un poquito más arriba, más o menos ahí, por ahí debe andar más o menos a la mitad, el puntito ahí que pertenece a la clase número 5. Y ahora finalmente a la clase número 6, pues el valor de 1, pues va a ser más o menos ahí a la altura aproximada de donde esté. ¿Cuántos puntos debo de tener? Pues según las clases que yo tengo acá. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Perfecto, vamos bien. Ahora sí, como les decía en el libro de dibujar, ¿qué hacemos después de tener los puntos? Vamos a trazar las líneas, pero vamos a empezar de la clase 1, clase 2, 3, etc. Entonces empezamos en la clase 1 y empiezo a trazar clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que es la del 0, clase 5 y finalmente clase número 6. Esta es la representación en polígono de frecuencias de nuestra distribución de frecuencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces con esto damos por terminado el video de este tema de distribuciones de frecuencia. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier comentario ya saben que al final de este video me lo pueden hacer notar. Cualquier tema que ustedes quieran que nosotros elaboremos un video, pues adelante, me pueden hacer ahí un comentario. No se les olvide suscribirse. Agradezco a todos los que a la gran respuesta que he tenido en este primer video, de hecho el primer video de introducción. Agradezco mucho los suscritos y los comentarios y las reproducciones. Espero que obviamente sigan compartiendo este video, sigan dándole like, pero sobre todo suscribirse y viendo los videos. Entonces, espero que a ustedes les sirvan mucho estos ejemplos, espero que entendamos ahora lo que es una distribución de frecuencias y que obviamente practiquemos también con los apuntes que tengamos en clase y practiquemos. Recuerden que matemáticas es, al final de cuentas, no es tanto de macheteárselo, porque estamos muy acostumbrados al macheteo, ¿no? Es entenderlo, es comprender y ver que los pasos realmente no son complicados, pero sí que muchas veces para este tipo, cuando son varios pasos, para este tipo de ejemplos donde son muchos, o 4 o 5 pasos, tengo que practicar. Practicar es la forma en la que el cerebro puede programar y decir, ok, yo ya guardé esta información y que si en algún momento tú lo necesitas, yo te lo voy a mandar. Pero si no hicimos nada, pues obviamente ahí, pues obviamente no va a haber nada en la base de datos, literal. Ok. Entonces espero que este video les haya servido mucho y bueno, nos vemos pronto en el siguiente video. No se les olvide suscribirse. Muchas gracias.